El presidente Nayib Bukele lanza un contundente mensaje que sacude a El Salvador. El presidente Nayib Bukele acaba de hacer un anuncio que ha estremecido a El Salvador hasta sus cimientos. Desde la implementación de estrictas medidas de seguridad en todo el territorio nacional, hasta la construcción del gigantesco centro penitenciario conocido como la megacárcel, Bukele ha dejado claro, una y otra vez, que su lucha contra las pandillas va muy en serio. En este video analizamos el nuevo y perturbador mensaje que el mandatario ha dirigido a los pandilleros y por qué ha generado tanto debate. Sigue leyendo para descubrir por qué muchos opinan que, esta vez, el presidente podría haber ido demasiado lejos. Un mensaje directo y sin filtros. El Salvador, un país de extraordinaria belleza, ha sido víctima durante décadas de la violencia ejercida por las pandillas. Esta situación ha convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo, a pesar de no estar en guerra. Los salvadoreños han vivido con miedo durante demasiado tiempo. Sin embargo, la situación comienza a cambiar, en gran parte gracias a la gestión del presidente Bukele, un líder joven y enérgico que asumió la presidencia en 2019. Su llegada al poder representó una ruptura con la vieja clase política. Prometió encarar de forma directa la problemática de las pandillas y ha sido conocido desde entonces por aplicar métodos severos para enfrentarlas. En línea con esta política de mano dura, Bukele lanzó recientemente un mensaje contundente, amenazó con cortar el suministro de alimentos a los pandilleros encarcelados si continuaban con sus actos violentos. Durante un discurso en una ceremonia de graduación de nuevos policías y soldados, el presidente advirtió que, si las pandillas desataban una nueva ola de crímenes, suspendería inmediatamente la alimentación en las prisiones. Circulan rumores de que quieren vengarse atacando a ciudadanos inocentes. Si lo hacen, no recibirán ni un solo grano de arroz. Juro por Dios que no comerán. Ya veremos cuánto aguantan, sentenció. Bukele hizo un llamado a los miembros de las pandillas para que mantuvieran la calma y se entregaran, recordándoles que al menos en prisión recibirían 2 comidas diarias y conservarían la vida. Acciones que hablan por sí solas. Estas no fueron simples amenazas. En el pasado, Bukele ya había limitado la comida en prisión a 2 raciones diarias para los pandilleros, les retiró los colchones y publicó videos en los que se les veía marchando por los pasillos del penal. Estas acciones captaron la atención internacional. Mientras algunos las aplauden, otros, especialmente organizaciones defensoras de los derechos humanos, expresan preocupación por posibles abusos. No obstante, a Bukele no parece importarle la crítica. Considera que estas medidas son necesarias para devolver la paz al país. De hecho, su postura firme frente a la violencia fue una de las razones principales de su popularidad. Del mundo empresarial a la política. Antes de convertirse en una figura influyente en la política, Bukele era un empresario exitoso con un agudo sentido para la comunicación y la publicidad. Nacido en una familia de emprendedores, su padre, Armando Bukele Catán, era un reconocido empresario y una figura prominente en la comunidad musulmana salvadoreña. Desde joven, Nayib estuvo inmerso en el mundo de los negocios, aprendiendo lecciones clave sobre liderazgo y estrategia. Su incursión en la publicidad no solo fue una elección profesional, sino el punto de partida de su carrera política. Fundó su propia agencia, que se convirtió en un ejemplo de su visión estratégica y creatividad, habilidades que más adelante potenciaría en sus campañas electorales. Inicios en la política. Bukele inició su carrera política en el municipio de Nuevo Cuscatlán, donde fue elegido alcalde en 2012 bajo el partido FMLN, con el 51.67% de los votos, convirtiéndose en el alcalde más joven del país. Durante su gestión, promovió programas educativos financiados con su salario, impulsó la ciencia y la tecnología, y mejoró la infraestructura local. En 2015 ganó la alcaldía de San Salvador con el 50.38% de los votos. En la capital, renovó espacios públicos, mejoró la iluminación urbana, y lanzó iniciativas para disuadir a los jóvenes de unirse a las pandillas. Sin embargo, su relación con el FMLN se deterioró, lo que llevó a su expulsión en 2017. Poco después, fundó el partido Nuevas Ideas y se lanzó a la presidencia con un mensaje centrado en combatir la corrupción, generar empleo y reducir la delincuencia. Utilizó intensamente las redes sociales para conectar con la población, especialmente con los jóvenes. La guerra contra las pandillas. Desde su ascenso a la presidencia en 2019, Bukele ha adoptado una estrategia implacable contra las pandillas. En abril de 2020, tras un repunte de violencia, ordenó al ejército utilizar fuerza letal y difundió imágenes impactantes de pandilleros capturados. La situación se intensificó en marzo de 2022 tras una masacre atribuida a la MS-13 y a la Pandilla 18, lo que llevó al gobierno a decretar un régimen de excepción. Este régimen suspendió garantías constitucionales, permitió detenciones sin orden judicial y facilitó juicios masivos.
Durante su vigencia, prorrogado durante 20 meses, se detuvo a más de 77.000 personas, más del 1% de la población. Muchos de ellos fueron arrestados con escasas pruebas y sin acceso inmediato a defensa legal. Bukele también reformó leyes para permitir procesar hasta 900 personas en simultáneo y aumentó la pena máxima por pertenencia a pandillas de 45 a 60 años. Una ofensiva integral. La ofensiva incluyó despliegues masivos de soldados, como en agosto de 2023, cuando 7.000 militares y 1.000 policías fueron enviados al departamento de Cabañas tras una emboscada a agentes del orden. Las autoridades cercaron la zona para impedir la huida de los criminales. Además, el gobierno ha invertido en vigilancia, instalación de cámaras en zonas peligrosas y labores de inteligencia para desmantelar las redes operativas de las pandillas. Resultados y controversias. A pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos, las encuestas indican que la mayoría de los salvadoreños respaldan estas acciones. Muchos consideran que estas medidas, aunque extremas, han traído resultados visibles. La tasa de homicidios descendió drásticamente de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a una estimada de 2.2 en 2023. ¿Un cambio sostenible? No obstante, persisten dudas sobre la sostenibilidad de este enfoque a largo plazo. Las raíces de la violencia en El Salvador se remontan a la Guerra Civil, 1979-1992, un conflicto alimentado por la desigualdad social, la concentración de la riqueza y la falta de oportunidades. Durante ese periodo, el apoyo militar de EU al gobierno salvadoreño alimentó aún más el conflicto, dejando profundas heridas en la sociedad. La pregunta que muchos se hacen ahora es si la represión, por sí sola, será suficiente para erradicar un problema que lleva décadas gestándose o si será necesario, además, un cambio estructural y profundo para garantizar una paz duradera. La violencia y la represión obligaron a miles de salvadoreños a huir de su país en busca de seguridad. Muchas familias se separaron al escapar hacia países vecinos o a Estados Unidos para refugiarse del caos. En los años 80, muchos se asentaron en Los Ángeles, California, donde enfrentaron un ambiente hostil y excluyente. Marginados y con dificultades para integrarse, muchos terminaron en barrios pobres dominados por el crimen. Para protegerse, algunos formaron grupos que más tarde se transformarían en la temida Mara Salvatrucha, o MS-13. Al principio, su objetivo era brindar seguridad y pertenencia a inmigrantes salvadoreños, pero con el tiempo se convirtió en una organización criminal más organizada y peligrosa, sobre todo bajo el liderazgo de Ernesto Deras, exmilitar que aportó disciplina y estructura. La MS-13 se expandió rápidamente hacia actividades como el narcotráfico y la extorsión. Paralelamente surgió otra pandilla, Barrio 18, fundada en los años 60 por jóvenes rechazados de otras bandas en Los Ángeles. Con el tiempo, la rivalidad entre la MS-13 y la 18 marcó la vida de los barrios latinos y eventualmente se exportó a El Salvador. Tras el fin de la Guerra Civil en 1992, miles de pandilleros fueron deportados desde Estados Unidos a un país empobrecido y sin capacidad para reintegrarlos. En ese entorno de desempleo, corrupción y violencia, las pandillas prosperaron y se fortalecieron, reclutando a jóvenes sin oportunidades que veían en las pandillas un camino hacia el respeto y apoyo económico. A finales de los 90 y principios de los 2000, la MS-13 y la 18 se afianzaron en El Salvador, operando como redes criminales que controlaban territorios mediante el terror. Su financiamiento venía del tráfico de drogas, lavado de dinero y, sobre todo, la extorsión. Se estima que anualmente recaudaban hasta $400 millones solo en extorsiones, afectando gravemente la economía del país. La violencia llegó a tal punto que se crearon fronteras invisibles dentro de las ciudades. Cruzar de un territorio a otro podía costar la vida. La expansión de las bandas llegó a Honduras, Guatemala y nuevamente a Estados Unidos, consolidándose como organizaciones transnacionales difíciles de combatir. En 2003, el gobierno lanzó el Plan Mano Dura, una política de represión masiva que incluyó arrestos por simple apariencia. Aunque se detuvo a miles, muchos fueron liberados sin cargos y la política fue cuestionada por su inconstitucionalidad. Aún así, se endureció en años siguientes, lo que llevó a una sobrepoblación carcelaria que terminó fortaleciendo aún más a las pandillas. En 2012, el gobierno negoció una tregua entre la MS-13 y la 18 con mediación de la Iglesia. A cambio de mejores condiciones carcelarias, las pandillas redujeron los homicidios. El pacto fue efectivo al principio, pero colapsó en 2014, y la violencia regresó con más fuerza. En 2015, El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, lanzó una ofensiva total contra las pandillas. En 2022, construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o megaprisión, con capacidad para 40.000 reclusos.
En enero de 2023 se inauguró, y en pocos meses ya albergaba a más de 12.000 detenidos. La prisión es famosa por su dureza, condiciones extremas, celdas abarrotadas, comida escasa, sin colchones ni privacidad, vigilancia constante y celdas de aislamiento que causan graves daños psicológicos. Los reclusos son tratados como enemigos, no como personas a rehabilitar. Las visitas están prohibidas y las comunicaciones, cortadas. A pesar de las críticas, el gobierno asegura que la estrategia ha dado frutos. La delincuencia ha bajado y las calles se sienten más seguras. Pero el precio ha sido alto. Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Hasta febrero de 2024, se habían reportado 78.000 detenciones y 235 muertes bajo custodia estatal. Mientras Bukele inicia su segundo mandato, la represión continúa con fuerza. La comunidad internacional observa con atención, ¿es este el costo necesario para recuperar la paz o una violación a los derechos humanos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, haz clic en alguno de los recuadros en pantalla para seguir viendo más contenido.